Hola, bienvenidos a TV Mi Gente, un espacio dedicado al crecimiento espiritual y a la celebración de los logros de las comunidades hispanas, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, siempre con noticias positivas y alejados del crimen y la violencia que tanto imperan en los medios. En el día de hoy estaremos conversando sobre un tema que afecta a numerosas familias, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y es la enfermedad del Alzheimer. Solamente en Estados Unidos se estima que unas 4.5 millones de personas son afectadas por la enfermedad. Y según el Instituto Nacional de Envejecimiento, casi la mitad de las personas con 85 años o más podrían tener Alzheimer. Si bien existen medicamentos que alivian los síntomas, todavía no hay una cura y la comunidad científica aún no comprende completamente cuáles son las causas que originan esta enfermedad, si bien por supuesto se conocen varios factores de riesgo importantes. Sobre todo esto estaremos conversando con nuestra invitada de lujo. Ella es la doctora Sandra Barral, quien es profesora de neurogenética en el Departamento de Neurología del Centro Médico de Columbia University. Y también Sandra, por supuesto, que participa del importante Instituto para la Investigación del Alzheimer y el Envejecimiento Cerebral. Las investigaciones de Sandra se enfocan principalmente en el mapeo de esos genes que contribuyen a la susceptibilidad al Alzheimer y otros trastornos neurodegenerativos. Así que es un honor para TV Mi Gente contar con una autoridad en esta materia y con una persona que tiene un vasto conocimiento alrededor de la comprensión de esta devastadora enfermedad, una persona que ha dedicado su vida y su carrera a este tema. Así que bienvenida a TV Mi Gente, Sandra. Un placer tenerte. Un honor para nosotros. Cuéntanos primero, ¿en qué consiste, para que la gente entienda, la enfermedad del Alzheimer y cómo afecta el cerebro de las personas? Bueno, es una enfermedad tremendamente compleja y creo que para que haya un mayor entendimiento por parte del público, estaría bien empezar por diferenciar los dos estadios de la enfermedad. Es un poco arbitrario, pero sí es cierto que las causas son ligeramente diferentes. Entonces hay un estadio muy temprano, la enfermedad, que le llamamos la enfermedad temprana de Alzheimer, y hay un estadio más tarde, que es la enfermedad el estadio de la enfermedad más tardía. Lo que mayormente la gente conoce es esta enfermedad tarde, ¿no? Esto es cuando arbitrariamente, como digo, designamos que es como 65 años de edad o más mayores, y empiezas a notar un deterioro cognitivo, que son los síntomas clínicos iniciales de la enfermedad. En la enfermedad de aparición más temprana, sabemos que la causa son mutaciones en genes que se saben ya desde hace muchos años. Entonces, esto es un efecto causal. Si usted tiene una mutación en uno de los genes, el APP y presenilinas, definitivamente usted va a tener la enfermedad de Alzheimer. No podemos decir con exactitud cuándo la va a desarrollar, pero es causal. Usted tiene la mutación, va a tener la enfermedad. Y son de aparición muy temprana, entonces hay casos muy tempranos, de 40, 45, y esto es menos conocido por el público, yo creo. En el caso de la enfermedad más tardía, de aparición más tardía, no hay efectos causales, no sabemos mutaciones que definitivamente causen la enfermedad. Lo que se conoce son factores de riesgo que elevan la susceptibilidad a que usted desarrolle la enfermedad. El más conocido hasta el momento es un gen que se llama ApoE, es un transportador de colesterol, uno de los lípidos más importantes. Todo el mundo sabe cuán importante es la salud vascular. Y sabemos que si usted tiene un polimorfismo, una variación en ese gen, su probabilidad de desarrollar la enfermedad es mucho más alta que cualquier otra persona que no tenga esa misma variante génica. Pero no es causal, y de hecho hay mucha gente que tiene las dos copias del alelo que incita esa susceptibilidad y que sin embargo nunca llegan a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. La razón todavía la estamos investigando. Entonces, aunque sí hay mucho esfuerzo en la aparición temprana, porque es importante conocer la biología detrás de eso, hay mucho esfuerzo también de la aparición tardía en tratar de encontrar cuantos más factores de riesgo genéticos posibles para por lo menos poder predecir que usted va a tener un mayor riesgo y entonces hacer lo que en nuestras manos esté en ese momento para reducir al máximo esa futura hipotética probabilidad. Y ya hablamos de los genes, pero ¿cuáles son otros factores de riesgo importantes en la enfermedad del Alzheimer?
Factores de riesgo muy importantes son y que afectan definitivamente y directamente a nuestra población latina e hispana es la enfermedad cardiovascular. Entonces, todos, desafortunadamente, hay una mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer cuando tienes factores cardiovasculares añadidos. Gente con diabetes, gente con hipertensión, tiene un riesgo añadido a la enfermedad de Alzheimer porque todo esto provoca daños cerebrales también. Y yo creo que esto es un poquito, quizás un poco más conocido por la población en general. Otro de los factores que quizás es más desconocido y es lo que nosotros trabajamos es el ancestro genético. Desafortunadamente, lo que llamamos prevalencia, el número de casos de la enfermedad por un cierto número de habitantes, es mucho más alto en poblaciones hispanas, afroamericanas, cuando se comparan con la población blanca. No sabemos exactamente el por qué, intuimos o estamos investigando que puede ser muchos factores, pero definitivamente hay un mayor riesgo, con lo cual todo conlleva a que toda nuestra población hispana tiene que cuidarse incluso un pelín más en las cosas que realmente se pueden hacer, como son estos factores cardiovasculares, obviamente directamente ligados a la dieta, a lo que comemos, al ejercicio que hacemos, etcétera. Otro de los factores que también pienso que es un gran desconocido y sí es muy, como se dice en ciencia, accionable, es el nivel educativo. Estas son investigaciones que ha hecho el doctor Jacob Stern, que está con nosotros en el Departamento de Neurología, en el que se ha visto que individuos que tienen un nivel educacional más alto tienen una mayor resistencia a la enfermedad. Parece que hay un efecto como de buffer y entonces previene un poco más. Entonces, esto sí que es algo que se puede accionar directamente, que es tratar de hacer una labor mucho más fuerte en educación, invertir en educación para las poblaciones hispanas, que desafortunadamente suelen ser las que también están con niveles educativos más bajos. Entonces, es decir, hay una serie de factores satélites que sí se puede accionar mientras no conseguimos encontrar una cura para la enfermedad. Y por supuesto que la edad es un factor clave también. Obviamente la edad es el factor fundamental. Ese es el más importante. Es el más importante porque a medida que envejecemos hay un deterioro cognitivo que es inapelable. Lo que se trata realmente de entender es en qué momento eso se convierte en un proceso patológico. En el momento que consigamos saber cuál es en ese punto de inflexión en que la pérdida de memoria deja de ser una pérdida de memoria que es esperable bajo un proceso de crecimiento, de envejecimiento, en qué momento eso se convierte en un insulto para el cerebro que no va a ser capaz de lidiar con y que va a acabar en una patología como Alzheimer o cualquier otro tipo de demencia. Perfecto. ¿Cuáles son los avances más recientes en las investigaciones sobre el Alzheimer que nos puedas compartir? Bueno, en investigación básica, que es lo que yo hago, aparte de todas las drogas que se están ensayando por parte de las farmacéuticas y que mi campo no es tan clínico, entonces no me atrevo tanto a valorar todo eso, pero en el campo de la investigación y sobre todo la genética, que es lo que hago yo, como comentaba, lo que seguimos es haciendo estudios para identificar genes que están asociados con la enfermedad. En el tiempo que yo llevo investigando, ha habido avances enormes en el campo de la genética y hoy en día tenemos la capacidad, que es impensable, si a mí me lo hubieses preguntado unos años antes cuando empezaba, te diría, yo no sé si sería capaz de ver eso en mi vida, y finalmente lo estamos viendo, que estamos secuenciando genomas. Entonces yo hoy tengo toda la información genética tuya para poder mirar a tu genoma completo. Cuando yo empezaba a estudiar genética, en mi doctorado, lo que teníamos eran unos cuantos marcadores por el genoma, intentando capturar un poco la variabilidad. Nuestro genoma varía enormemente, aunque realmente el 99% del DNA es lo mismo. Realmente la porción que varía es un 1% nada más, pero eso determina enfermedades y características físicas. Entonces, en aquel momento, como no había la tecnología suficiente, teníamos marcadores a través del genoma. Hoy en día somos capaces de tener el genoma completo, con lo cual tenemos toda la información.
Obviamente eso presenta también muchas dificultades en cuanto a computación, se requieren computaciones mucho más dificultosas, los análisis se dificultan enormemente, también se vuelven más complicados estadísticamente, etc. Pero toda la investigación está centrada en eso, como yo os decía, y sobre todo, y creo que esto es muy importante, en los últimos años lo que ha habido es un gran avance en tratar de diversificar las poblaciones en las que se estudia la enfermedad. La enfermedad tradicionalmente, y esto desafortunadamente no solo para Alzheimer, ha sido para muchas enfermedades, se estudia mayormente en población blanca. Como he dicho al principio, nosotros ya sabemos que las otras poblaciones tienen riesgos diferentes, dependiendo del ancestro genético que la población tenga. Con lo cual, el estudio de otras poblaciones proporciona una información muy valiosa, en cuanto a lo que es la genética de la enfermedad, y detrás de toda la genética hay procesos biológicos. Con lo cual se ha hecho un gran esfuerzo, incluso por parte de las agencias que financian la investigación, en los institutos nacionales de salud aquí en los Estados Unidos, de diversificar. Y hoy en día la mayor parte de los laboratorios tratan de tener muestras de otro tipo de poblaciones. Nosotros trabajamos con la población dominicana, puertorriqueña, mexicana, peruana, intentando saber caracterizar esas diferencias, esos distintos riesgos, y intentando explorar en otras poblaciones que tienen un ancestro genético muy diferente. Quizás estas poblaciones tienen características genéticas que son importantes para la enfermedad y que nunca vamos a ver en la población. Hola, mi querida audiencia de TV Mi Gente. Hoy les quiero hablar brevemente de algo que siempre nos hemos preguntado. ¿El café es bueno o es malo? Y lo digo porque hay un estudio reciente de Harvard donde se hizo en gente joven, donde se le dio café por 2 o 3 semanas y se estudiaron algunos efectos del café, incluyendo el azúcar. Y se descubrió algo positivo y algo un poco negativo. Lo positivo fue que cuando tú tomas café moderadamente, de 1 a 3 tazas al día, tú vas a tener mucho más esfuerzo, mucho más ejercicio, porque se hicieron lo que se llaman los steps y tuvieron más steps que la gente que no tomó café. Pero lo negativo es que tenía 36 minutos menos de sueño, durmieron menos. O sea, lo sabemos, la cafeína te puede producir insomnio. Lo otro, también se midió los niveles de azúcar, y los niveles de azúcar estuvieron normales, no causó ningún efecto. Ya lo sabemos en estudios previos, el café puede producir efectos beneficiosos cardiovasculares, disminuir incluso muerte cardiovascular, muertes por Parkinson disease o enfermedad de Parkinson, y también puede producir una disminución en los riesgos de diabetes. Así que sigue tomando el café, es más positivo que negativo, aunque los estudios pueden decir que ni es bueno ni es malo, pero para mí yo sigo con mi café, así que disfruten. Bye. ¿Existen algunas pruebas genéticas específicas que pueden predecir la predisposición al Alzheimer? Quizás me ha respondido algo de esto ya, pero me gustaría insistir. ¿Y qué papel juegan los genes en el desarrollo de la enfermedad? Los genes, como digo, son en la enfermedad más temprana son causantes. En la enfermedad más tardía, factores de riesgo. La biología que hay detrás de todos esos genes todavía es parte de las investigaciones que están haciendo. En los genes de enfermedad, de la enfermedad tardía, los genes que se han identificado hasta el momento están involucrados en procesos biológicos como inmunidad, como metabolismo lipídico, como hablaba antes del colesterol. Estos son 2 de los mayores procesos. Entonces, con eso tenemos una cierta idea, pero no sabemos definitivamente la causa de la enfermedad. En cuanto a existe un test genético que pueda predecir el riesgo. Exacto, como una prueba. Como una prueba genética, no, aunque sí es cierto que compañías privadas que hacen test genéticos, muy conocidas por el público seguramente, como 23andMe y otras, proporcionan el genotipado para APOE. Pero como he explicado anteriormente, realmente eso es una probabilidad de riesgo. El que usted tenga APOE no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad. Le va a dar mayor riesgo, pero no necesariamente. Y como vuelvo a repetir,
mucha gente se genotipa para APOE, tendrá tienes que tener una copia de uno de los alelos de APOE y tendrá ese alelo o las dos copias, una de papá y otra de mamá, y sin embargo nunca va a desarrollar la enfermedad. Entonces simplemente, ¿qué pasa? Que para alguna gente a lo mejor eso a nivel personal es importante, porque con eso, pues, no sé, es importante para ti saberlo, igual tienes la capacidad de tomar decisiones en función de eso, pero ya hace mucho tiempo que eso se viene haciendo y ya hace mucho tiempo que se ha insistido, y creo que hoy en día todas las compañías de testaje genético lo hacen, es tener un consejero genético, que cuando recibes el resultado pueda ir contigo, porque esto es pura estadística, son probabilidades, y a la población en general le va a costar entender qué es esto de la probabilidad, qué quiere decir. Entonces tienes que tener una persona que camine contigo y que te explique, pero realmente el mensaje es: da un riesgo, pero no es causal. Entonces no, desafortunadamente, salvo para la enfermedad temprana, que entonces sí, puedes testarte para los genes que he dicho, APP y las presenilinas, y si tienes el gen, definitivamente vas a tener la enfermedad y desafortunadamente la vas a pasar, porque son genes, son hereditarios. Entonces le pasas el gen. Y contra eso no se puede hacer nada todavía. Es decir, No, vamos a frenar esto. No tenemos cura, no. Lo único no hay todavía tecnología para decir, no, vamos a evitar que esto se transmita a tus hijos. No, wow. Desafortunadamente no. Entonces lo que se puede hacer es eso, tomar decisiones importantes a nivel familiar, y tratar de saberlo cuanto antes, pues a lo mejor eso, uno cambia un estilo de vida y eso puede favorecer a que se retrase la enfermedad, pero realmente cura no hay, y como no hay cura, pues no podemos hacer desafortunadamente nada. Por eso la enfermedad es tan terrible. Una pregunta que seguramente muchos se hacen, porque genera confusión, a mí incluso me genera dudas. ¿Cuáles son la diferencia entre los síntomas normales de envejecimiento y los primeros signos del Alzheimer? Difícil y es normal que sea confuso para la población, para la gente en general, porque realmente los síntomas clínicos cuando empieza un proceso de demencia como Alzheimer es un déficit cognitivo. En el caso del Alzheimer, el inicio de la enfermedad suele ser una pérdida de memoria. Entonces, eso, claro, está muy oscurizado por lo que comentábamos antes, de que el proceso de envejecimiento también conlleva cambios cognitivos, y normalmente los primeros suelen ser un proceso de memoria. Entonces, realmente lo único que uno puede hacer es tratar de observar longitudinalmente, en tiempo, cómo es ese déficit, porque y cómo afecta, la magnitud de lo que afecta. Una cosa es que tú te vayas olvidando de cosas que más o menos pues no tienen mayor repercusión, y otra cosa es que te vayas olvidando de cosas que afectan a tu vida diaria, como cuestiones de finanzas, cuestiones de reconocimiento de gente que sabes que son tus familiares, amigos, etc. Entonces la magnitud de esos déficits es indicativa de que puede haber un proceso patológico. Lo mejor es que cuando la gente teme, que en este caso pues hablamos de la población más envejecida, con lo cual suele ser la generación de nuestros abuelos, cuando usted empieza a preocuparse de que el abuelo igual está perdiendo la memoria, obviamente la recomendación es llévelo a un neurólogo, a una clínica de memoria, van a hacer toda una batería cognitiva, que son nuestros test diagnósticos, van a evaluar todo eso y lo van a evaluar ahora, y lo van a evaluar en 6 o 1 año. Y usted va a ir viendo, de aquí a 6 meses o de aquí a 1 año, los periodos suelen ser un poquito más amplios. Definitivamente hay un proceso bastante acusado o no de déficit cognitivo, y en función de eso entonces pueden venir todos los diagnósticos clínicos. Pero es complicado porque realmente va de la mano de un proceso de envejecimiento normal, que es que todos vamos perdiendo memoria. Hola amigos de TV Mi Gente, soy Norman Bardavid, con el gusto de compartir un tema tan importante como el arte, que puede servir como una herramienta para la paz y para la sanación. El arte es una manera de expresarnos.
A medida que nosotros podamos expresarnos mejor, estaremos contribuyendo a favor de nuestra salud y de nuestra paz. En una sociedad que tiene muchos ismos, el machismo, el racismo, el clasismo, el sexismo, entre muchos otros, hemos generado y hemos sido parte de una violencia estructural y cultural que heredamos y continuamos pasando a las próximas generaciones. Y esas sociedades en donde el hombre a lo mejor no puede llorar o no puede expresar en palabras, si lo logra expresar a lo mejor a través de un dibujo y en ese dibujo pueda sacar sus bajas pasiones, a veces su ira, su odio, su resentimiento, su deseo de venganza, lo saca ante un lienzo, lo saca ante un papel, pero no lo saca directamente ante otra persona. A medida que ahí pueda expresarlo, está contribuyendo a favor de la paz. Primero al expresarlo y en segundo, cuando esa obra está expuesta en una galería, en un museo, o lo puedes tener en tu casa y lograr esa comunicación entre ese objeto que al convertirse en obra de arte es cuando está logrando esa comunicación y poder lograr sensibilizar al prójimo en contextos que a lo mejor ya no corresponden a su tiempo y a su espacio, como podría ser el cuadro de Edvard Munch, que lo realizó durante la Primera Guerra Mundial y era una expresión en relación a ese dolor que implicaba estar viviendo a través de una guerra y lo pudo expresar a través del arte y hoy como humanidad a través de estas obras de arte podríamos entender ese momento histórico por el cual fue creado. A medida que podamos participar como artistas, no necesariamente para ser el mejor artista, sino para poder expresar y al mismo tiempo participar en los eventos artísticos y culturales, ir a las galerías, a los museos, participar en los conciertos de música, al teatro, en la danza, al cine, estaremos entendiendo y sensibilizándonos mejor en las condiciones que nosotros como humanidad hemos sido parte de esa civilización y cómo nos integramos o nos desintegramos también entre nosotros o con nuestro entorno. Hasta la próxima, queridos amigos. Muchas gracias.
¿Hay alguna forma de prevenir o retrasar el inicio del Alzheimer con cambios en el estilo de vida, digamos, gimnasio, alimentación? Yo no sé si lo llegas, no diría que lo llegas a cambiar, definitivamente son beneficiosos, entonces, pero muchas veces es casi sentido común, ¿no? Y sí, una dieta equilibrada, sana, no como digo, sabemos que hay todo una implicación del metabolismo lipídico, de los colesteroles y de las grasas, entonces una dieta rica en grasas no va a ser buena para no solo demencia, pero cardiovascular, que pensamos que están muy ligados, aunque no sabemos exactamente en qué mecanismo. Grasas saturadas quizás son peor todavía. Entonces, eso, dietas sanas, nada de, pues eso, no frituras, que desafortunadamente son muchas de las los dietas latinos nos encantan. De nuestra población latina. Entonces, uno de los investigadores en nuestro departamento, el doctor Escarmeas, publicó y sigue trabajando hoy en día en Colombia desde Grecia, en la dieta mediterránea, cómo es definitivamente favorable en contra de la enfermedad de Alzheimer, cómo beneficia tener una dieta mediterránea, que básicamente consiste en poner las cosas a la parrilla y muchos vegetales. Nada de frituras, nada de rebozados, nada de... todo muy aceite de oliva y ya está. Entonces eso se demostró que es muy beneficioso. O sea, puede ser carne, pero a la parrilla también. Sí. Y vegetales. Y vegetales, un poco pues eso, el estilo mediterráneo de una dieta muy... Me imagino, por supuesto, evitar los azúcares, salsas, la harina, no azúcares, la salsa. Efectivamente, sin salsas, mínimo imprescindible que es como se cocina en mi país también, en España, que es un poquito de aceite de oliva y listo. El ejercicio, también ha habido estudios en los que se ha demostrado que una actividad física es importante y que previene también para enfermedades neurodegenerativas, no solo Alzheimer. Y esto es muy importante, yo creo, dado que es una población envejecida, la generación de nuestros abuelos, la interacción social. No se queden en la casa viendo tele, sentado en el sofá. No, intente hacer vida fuera, hable con otra gente, muévase, baile. Había todo un programa de baile en Washington Heights para estimular a la población al movimiento y a interactuar. Entonces, muy importante la interacción social. Y después eso, la educación, nivel educativo, tener el cerebro activo, todas las cosas típicas de los crucigramas, o intentar de alguna forma mantener estimulada su mente, pero como digo, todo esto realmente es una cuestión de que es beneficioso, pero que no determina que vayas a parar la enfermedad en absoluto y quizás ni siquiera ralentizarla. Toda la investigación apunta a que es beneficioso, entonces sí hay un cierto beneficio, pero inevitablemente la enfermedad va a acabar ganando la batalla hasta que encontremos una cura. Esta es una pregunta un poco difícil, yo sé, sobre todo para los que tienen familiares y demás, pero ¿cuál es el final de una persona con Alzheimer? ¿Y se puede hacer un poco menos duro, menos doloroso? A nivel clínico, como digo, yo no soy clínica, entonces no puedo realmente responder cuáles los procesos finales y supongo que habrá una gran variabilidad. A nivel cognitivo, que es lo que yo te puedo hablar, pues desafortunadamente muy dramático, porque es una persona que se olvida de quién es ella, de quiénes son los que lo rodean. Es como si alguien viniera y el cerebro se borrara por completo, todas tus memorias se van y no eres capaz de reconocer nada. En los procesos normales, iniciales, cuando la enfermedad empieza y tal, y hay diferentes tipos de memoria y de afectaciones, entonces el clásico ejemplo que todo el mundo que sufre la enfermedad, porque es una enfermedad que se sufre en familia, no el enfermo solo, sino todo el entorno, es el típico ejemplo de que el abuelo no se acuerda de dónde puso las llaves, pero se acuerda, te cuenta la guerra civil, en mi caso la guerra civil española. Y eso es porque hay una afectación a la memoria episódica, que es la memoria más reciente. Pero eso va evolucionando y efectivamente algunos casos hay
no son tan habituales en Alzheimer, pero también hay afasia, pérdida de la capacidad del lenguaje. Es dantesco, el panorama es horroroso. Me imagino que causa mucha depresión también. Hay efectivamente muchas, lo que llamamos comorbididades asociadas con la enfermedad de Alzheimer una vez que se hace un diagnóstico formal y que el paciente y la familia, pero en este caso el paciente, es informado, no, usted tiene una enfermedad de Alzheimer, y el neurólogo va a tener que sentarse con el paciente y explicarle que esto es un proceso neurodegenerativo, es decir, que solo va a ir a peor. En algunas personas el declive es mucho más pronunciado, otras personas es un poquito más laxo, pero definitivamente esto es una curva. Y eso es irreversible. Es irreversible. Eso no tiene parada. Entonces, cuando un diagnóstico de este tipo, que es muy dantesco, incluso para una persona que tenga una cierta edad, hoy en día la esperanza de vida en nuestra población es muy alta, entonces para alguien con 70 años, que le sienten y le digan, mire, ya está, tiene una enfermedad de Alzheimer, no le puedo decir cuándo, pero definitivamente se queda con usted hasta que se muera. Es muy dantesco y es muy difícil de digerir, entonces mucha gente efectivamente tiene procesos de depresión, y de ahí mucho más graves, claro, hay gente que toma medidas muy extremas, no sé, cada persona después asume ese diagnóstico y la familia de la misma forma. Entonces, sí, hay un montón de procesos depresivos, mentales, afectación de la salud mental en general, con diagnósticos tan terribles como es el de la enfermedad de Alzheimer. Hola, hola amigos de TV Mi Gente, mi nombre es Giancarlo Osorio. Hoy me encuentro en el Parque del Gato, en la ciudad de Cali, Colombia, para hablar sobre los actos aleatorios de amabilidad, qué son y cómo estos, a la vez, alimentan el alma y el espíritu de nosotros. Para nadie es un secreto que estamos viviendo en tiempos caóticos, un mundo conflictivo, donde ya la amabilidad y generosidad se ha perdido. Pero estoy acá para esforzar y para tratar de que todos nosotros empecemos a cambiar ese sistema y seamos más amables, demos más gracias y todavía tengamos ese sentimiento de bondad. ¿Qué son los actos? Bueno, les voy a dar un ejemplito así rapidito a flash veloz. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Estos actos, estas palabras no nos van a hacer perder nada y al contrario, esto va a retribuir a muchas personas porque no sabemos si alguien está pasando por un mal momento. Y qué bonito sería poder arreglarle a esa persona por medio de un gesto de amabilidad, por un momento hacerlo sonreír. Todos nosotros, en su gran mayoría, sufrimos el silencio y estamos muy acostumbrados a ver todo de una manera muy negativa y muy pesimista. Así que los invito a todos ustedes a que continúen y practiquen los actos aleatorios de amabilidad. Nuevamente, hola, ¿cómo estás? ¿Qué traje tan bonito? ¿Qué sonrisa tan bella? Ser más empáticos y tratar de ponernos en el lugar de las otras personas para poder entender esa situación. Y como siempre les digo, desde Cali, Colombia, recuerda mi gente, no estar bien, está bien. Chao, chao.
¿qué papel desempeña la familia en este proceso de una persona con Alzheimer? No solo como apoyo a la persona, sino la misma familia, cómo se afecta, ¿no?, en el proceso. Mucho, y familias, la gente que cuida del enfermo, muchas veces hoy en día, dado nuestra actividad laboral, muchas familias no se pueden permitir, como antes, a lo mejor dejar de trabajar para cuidar a ese enfermo, y hoy en día pues las dos partes de la pareja, cualquiera que sea la pareja, necesitan seguir trabajando para poder sostener la vida, y entonces ese enfermo pasa a ser cuidado por un profesional. Muchísimos estudios y mucha gente dedicada también a todo el impacto que tiene la enfermedad en los cuidadores, que acaban desarrollando también enfermedades mentales, inestabilidades, porque es una labor muy dura, muy dantesca. Obviamente para un familiar creo que tiene el componente horrible añadido de que tú además quieres a esa persona, es parte de tu familia, entonces es horrible ver cómo esa persona no solo es una enfermedad muy dura, porque no es solo una enfermedad física, ves como esa persona se te está yendo de las manos, no te conoce, ¿no? Entonces el papel de la familia, que es un papel muy importante en el soporte de ese enfermo, pero creo que tiene que ser también muy consciente de que efectivamente va a tener un peaje para ese familiar y esa familia el tener un enfermo con la enfermedad de Alzheimer. Y después yo creo que cada familia tiene que decidir, y hay familias que son igual capaces de asumir la responsabilidad de tener a ese enfermo con ellos y de que el enfermo permanezca en la casa, rodeado de sus familiares. Y hay otras familias, por las circunstancias que sea, que deciden que el enfermo esté en una institución que está especializada en el cuidado de este tipo de enfermos. Cualquiera de las alternativas completamente válidas, a discreción de la familia, de las circunstancias personales de cada uno, etc. Pero en cualquier caso, sí, es muy terrible para las familias, y por eso siempre se dice, la enfermedad es una enfermedad que no solo afecta al enfermo, sino el peaje es el de sobre todo una vez que el enfermo llega a un deterioro que es ya muy grave, en el que ya no habla, no conoce, etcétera. Asumimos normalmente que realmente no tiene mucha conciencia de su propia enfermedad, ya lo hemos perdido. Entonces realmente todo el peaje es para la familia, pero la familia sí lo sigue viendo, sí sigue sintiendo todo ese peso terrible de la enfermedad. Entonces, mucho cuidado para todas esas familias en el sentido de cuidarse a ellos mismos, de ser objetivos en hasta qué punto pueden hacerlo. No, creo que las familias hispanas, dado nuestra cultura y nuestras tradiciones de cuidar de nuestros mayores, hay un cierto estereotipo de que tienes que cuidar al abuelo, y si no, no eres un buen hijo, no eres una buena hija, una buena nuera, cualquier que sea tu parentesco. Y yo creo que eso es un estereotipo que hay que empezar a romper, porque a veces es que no se puede, no eres capacitado, y es mejor que una persona especializada, que ha sido educada y que ha sido entrenada para ocuparse de este tipo de enfermos, lo hagan, y lo van a hacer mejor que tú, y tú puedes seguir visitando al abuelo, etcétera. Pero como digo, eso es una cuestión a nivel de... Pero el estereotipo creo que es muy importante romperlo. No pasa nada, hay veces que no se puede, es una enfermedad tremendamente dantesca, con muchísimas ramificaciones. Como digo, estos enfermos empiezan con procesos cognitivos, pero acaban desarrollando un montón de patologías, como antes me querías preguntar. A veces son afectaciones pulmonares, cardíacas. Llega un momento a veces no pueden tragar. Que quizás, efectivamente, entonces llega un momento que quizás es que se te escapa de las manos, es que tú no tienes la capacidad de asumir ese tipo de cuidado. Entonces, en ese sentido, pues instituciones, etcétera, son obviamente la opción a seguir. Pero las familias pagan un peaje muy alto, desafortunadamente. Yo sé que esta quizás no es tu área, pero si conoces de algunos, explícale a la audiencia que hay ayuda, que en cuanto a estos centros, insistir un poco más para que la gente sepa que si el seguro lo cubre, si no están solos. Hay muchísima ayuda, a través de todos, aquí en los Estados Unidos y en la mayor parte de los países latinos, me parece, pero bueno, sobre todo aquí en Estados Unidos. Hay asociaciones de Alzheimer, por ejemplo, que son grandes advocados de toda la enfermedad, desde a nivel educativo, a nivel de apoyo, te dirigen a servicios psicológicos si necesitas un apoyo psicológico, todo lo que sea. Los neurólogos, todo el personal médico que va a diagnosticar la enfermedad, etcétera, también son capaces de determinar y dirigirte a todos los recursos que necesitas. Pero a nivel de sociedad,
ya porque uno sabe que a nivel hospitalario, en el círculo médico y clínico, uno tiene capacidad de recursos, pero a nivel, ha habido una concienciación tan brutal en estos años de lo que es la enfermedad y como una especie de despertar a esto se nos está yendo de las manos, esto ya empieza a afectar a mucha gente y hoy prácticamente es imposible que tú le preguntes a alguien y que no conozca a alguien que tenga Alzheimer. Bien sea un familiar, bien sea el familiar de tu amigo, es prácticamente imposible. Esto es la prevalencia enorme y obviamente con las sociedades envejeciendo, esto es los números que tú decías al principio, son dantescos, es exponencial totalmente. Entonces, dado todo eso, ha habido una respuesta acorde a eso, que es que se han empezado a promover un montón de ayudas y un montón de redes en las que se intenta hacerlo lo más suave posible que sea, sobre todo para los familiares, y a nivel educativo hay muchísima información de charlas a las que puedes ir, hoy en día con todo, gracias a todos los medios, al alcance de nuestro teléfono, hay un montón de información, programas como este son extremadamente útiles para informar a la población, pero hay mucha información. Pues si uno quiere aprender, yo dirigiría primero a las sociedades de Alzheimer, en nuestro caso es la Alzheimer's Association, pero hay como capítulos en cada estado. Estoy segura de que en España yo sé que hay asociaciones de Alzheimer en cada comunidad autónoma, en cada ciudad. Estoy segura de que en Latinoamérica esto es así. Entonces, si usted de repente aterriza en un diagnóstico de Alzheimer y se encuentra un poco perdido, hay círculos sociales de cuidadores de Alzheimer que se juntan para charlar. Es decir, hay una gran oferta y entonces que la gente no se sienta que esto es solo, tienes una comunidad toda de tu parte y obviamente diagnósticos tan terribles, la parte más positiva de todo esto es el lazo tan grande que se crea entre gente que tiene un paciente de Alzheimer. De hecho, estuve leyendo que cada año en Estados Unidos se destinan unos 100.000 millones directa o indirectamente para los costos relacionados con la enfermedad de Alzheimer. Eso es bastante. Claro, cuando uno habla de lo que significa la enfermedad, nosotros, claro, nos estamos centrando, yo soy investigadora en todo lo que significa a nivel molecular, biológico, genético, a nivel clínico. Ahora hablamos un poco del impacto social, pero hay todo un impacto económico en una sociedad, que es que uno se tiene que ocupar de estos enfermos, que el enfermo finalmente acaba teniendo que ser hospitalizado, eso es un coste, que si son personas relativamente jóvenes pierdes capacidad laboral, con lo cual todo el sustento laboral del país se siente afectado. Entonces, claro, hay un montón de economistas que están haciendo también estudios en la enfermedad para ver este impacto tan terrible, que como digo, va a ser exponencial. Entonces, obviamente el interés de una cura no es exclusivamente médico y de tratar de aminorarla, es que hay un impacto social importante en las sociedades. Entonces, esto es algo que, como digo, la afectación es global, entonces requiere una ayuda global. Y también a nivel de investigación, esto ya hace tiempo que nos dimos cuenta, entonces lo que requiere también son diversidad en los cerebros que estudian la enfermedad. Entonces cada vez vemos especialistas de disciplinas muy diferentes. Yo trabajo con informáticos, con físicos, con químicos, todo puntos de vista diferentes, ideas diferentes. Hoy en día, dado el masiva cantidad de datos que tenemos, como te decía, bioinformáticos, se está introduciendo el concepto de inteligencia artificial para hacer investigación también. Es decir, cuando un problema es tan grande, la solución va a requerir mucha gente. Claro, multidisciplinario. Multidisciplinario, efectivamente. Háblanos un poquito de la maravillosa labor que hace tu departamento, el instituto, los profesionales que están contigo. Quiero que la gente conozca, porque ustedes son héroes en esta sociedad, ¿no? Lo que hacen. Como tú comentabas al principio, pertenezco al departamento de neurología, es un departamento muy grande en la Universidad de Columbia, el campus médico. Y la labor que todos hacemos empieza realmente con los clínicos, que son los que ven a estas familias y determinan, y en particular yo creo que es importante reconocer en este sentido el esfuerzo de el que hoy es el chair del departamento, el doctor Mayo,
que hizo un esfuerzo especial por involucrarse en estudiar las poblaciones hispanas, que son del barrio en donde residimos, la población de Washington Heights. Y hoy en día la colección de familias más grandes, dominicanas y puertorriqueñas, es gracias al esfuerzo inicial del Dr. Mayo y obviamente de todos los que lo seguimos después. Entonces obviamente los clínicos, todo el personal clínico, no solo los médicos que normalmente son la cabeza de todo el personal de enfermería, todos los técnicos que analizan las imágenes, etcétera, es brutal la cantidad de gente. En mi caso especial, obviamente, el tributo es a compañeros como yo, que dedicamos nuestra vida a esta investigación y que a veces somos más desconocidos, porque somos las ratitas de laboratorio, yo no veo pacientes, yo simplemente trabajo con tu DNA. Entonces, yo creo que eso es una labor un poco más, menos conocida, pero la verdad, cuando uno se dedica a una profesión como ciencia y cuando uno ya tiene unos años de experiencia como yo, esto es vocacional. Entonces, creo que es importante reconocer el esfuerzo de todos estos profesionales que se dejan los ojos en el laboratorio intentando que las cosas funcionen, intentando saber más cosas, intentando entender la enfermedad. Y eso es una labor brutal que creo que es eso, que como sociedad igual no se sabe tanto, por eso os agradezco enormemente esta oportunidad y todas las oportunidades de que esto pueda ser reconocido. Y como digo, son muchos y mucha gente que dedica completamente carreras enteras a esto, con toda la frustración que lleva, de que el experimento no sale, la publicación es difícil de ponerla afuera, pero como digo, es gente que está totalmente entregada. Entonces, no sé si vamos a encontrar una cura o no. Estoy convencida de que tenemos los mejores profesionales del mundo. Así que, me imagino que ese es tu sueño, tu gran sueño, ver la cura, ¿no? Sí, y quizás yo no la vea, espero que la generación de mi hijo sí, pero definitivamente es un orgullo estar trabajando de la mano de gente, ya no son que no sean genios a nivel intelectual, pero de gente tan humana también, de mis compañeros clínicos, cuando los ven en el trato, porque aunque yo no veo pacientes, sí veo cómo se hacen los test, cómo los pacientes son tratados, etcétera. Y entonces sí es realmente emocionante ver esta capacidad humana de todos estos profesionales que se sientan, que hablan, que explican. Nosotros, en parte de una labor que me parece que es fundamental a todas estas comunidades que tanto nos dan, porque nos están dando su sangre, su DNA, todo para que investiguemos, sin ánimo de lucro nada más. Nosotros intentamos recompensar ese esfuerzo de estas familias, también con charlas en Washington Heights, en las que explicamos a la comunidad dominicana tanto lo que es la enfermedad para los que todavía no perciben o han sido recientemente diagnosticados, como los avances que vamos haciendo, y explicar todo esto de que hemos estado charlando. Entonces, es una labor muy bonita y es muy pasional, es muy vocacional y obviamente no se hace por reconocimiento, pero creo que cuando tienes la oportunidad de que sea reconocido, bien merecido ese reconocimiento. Y como digo, yo represento a todo un mundo de investigadores, entonces simplemente soy la imagen que nos ha puesto en contacto, pero detrás de esto, pero eres parte de ese grupo para mí son héroes en esta sociedad. Y gente muy joven, porque esto lo empiezas cuando eres muy chico, con tu tesis doctoral y sigues. ¿Cuándo fue que empezaste con todo esto de las investigaciones en torno al Alzheimer? Me imagino que hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, en realidad fue aquí en los Estados Unidos, hice la tesis en España y después me vine aquí. Primero estuve en la Universidad de Rockefeller y después tuve la oportunidad de conocer al que hoy es mi jefe y la oportunidad de unirme junto a él al Departamento de Neurología de Columbia, y entonces desde entonces estamos hablando como unos 20 años. 17, 20 años, wow. Investigando en Alzheimer, en los genes, y definitivamente, como digo, aunque parece mucho tiempo, en escala investigativa es relativamente poco y he visto ya muchos cambios. Entonces, por eso soy muy optimista con el futuro. Yo creo que vamos a saber cada vez más y quizás llegue un momento en que podamos tener esta cura para esta terrible enfermedad. Claro que sí. Bueno, resumiendo entonces nuestra conversación, hay cosas que no podemos controlar en la enfermedad, pero lo que sí podemos hacer es alimentarnos mejor, cuidar la salud del corazón, mover el cuerpo, ejercitar,
bailar, la socializar, no estar solo en casa. No, la salud mental, la dieta y estimular el cerebro, leer, y educarnos mucho. Educarnos. Eso me encantó, no sabía eso, que el nivel educativo hace que frene la posibilidad de Alzheimer. Oh. La aminora, no lo frena. La aminora, la disminuye un poco. Sí, no hay capacidad de frenar esta enfermedad, pero sí la aminora. Entonces eso es muy accionable, como decíamos, porque eso sí es algo que se puede implementar, que es, sobre todo en las comunidades nuestras latinas, es promover la educación, que todo el mundo tenga educación, que los críos vayan a las escuelas, y después esa estimulación constante a nivel cerebral, de seguir leyendo, de seguir, estar interesado por las cosas. Y como comentábamos, hoy en día en su teléfono es que no tiene que ir ni a la televisión mientras está en el autobús, mientras la playa ahora que el mundo disfruta, etcétera. Eso me parece interesantísimo. O sea, pareciera que un cerebro ocupado todo el tiempo, muy creativo, es como de algún modo... Estás estimulando toda la actividad neuronal. Claro. Y eso mientras que un cerebro que no hace nada, que está todo el tiempo... Mira, en esta misma línea, para que la gente tenga una idea de la cantidad de cosas que hay, que no sabemos todavía, pero que son fascinantes en cuanto a temas de investigación, uno de mis compañeros, que es un chico mexicano además, está investigando cuál es el impacto del bilingüismo. Esto nos afecta mucho, bueno, nos atañe mucho a la comunidad hispana, es decir, el hecho de que usted hable 2 idiomas, para aquellos que nos hemos tenido que adaptar a los Estados Unidos, y es completamente bilingüe en tu idioma original, el español, y después en el inglés, tiene alguna repercusión a nivel cerebral, y la tiene, y parece que es favorecedora, que el hecho... Y todo finalmente quizás esté ligado al hecho de que es siempre la estimulación neuronal, toda la red neuronal brutal que tenemos de todas las neuronas conectadas y las estimulaciones. Me imagino los pintores, los artistas que siempre están creando. Efectivamente, les ayuda. Entonces, están pensando qué cuadro viene ahora, qué línea, qué composición. Claro, entonces por eso que es tan importante seguirse estimulando, que no sabe lo que hacer y tiene capacidad. Estudia otro idioma, si hoy en el teléfono tiene una aplicación, aprenda italiano, aprenda francés, cualquier cosa, pinte. No solo es a nivel socializar, sino que mantienes tu cerebro ocupado, constante, con estimulación, y eso es beneficioso, siempre. Muchas gracias, Sandra, por esta maravillosa entrevista. Un placer, Peter, un placer estar y por con dedicar vosotros. Toda tu vida y tu carrera a una causa tan noble. Un placer. Yo creo que eres un ejemplo de los grandiosos aportes de los inmigrantes a este país. Muchas gracias, y bien reconocido a vosotros, este lugar en TV Mi Gente. Espero que lo vea mucha gente, claro, y sé que va a ser muy educativo. Si haya educativo. Muchas preguntas o hay interés de participar en alguno de los estudios que nosotros tenemos, por favor. Porque se aceptan voluntarios, claro, perfecto. Claro. ¿Dónde pueden ponerse en contacto? Que se pongan en contacto con vosotros, que me remitiréis a mí, y sí, si hay algún familiar afecto, más información a nivel de incluso ayuda médica que puedan requerir, etcétera, de recomendaciones de profesionales, etcétera, por favor. Ya, a través de vosotros. Así lo haremos. Así que ya lo saben, cualquier persona que quiera ser voluntario para este tipo de estudios pueden comunicarse con nosotros y se lo haremos llegar a la doctora Sandra. Y hasta aquí nuestra cita de hoy en TV Mi Gente. Yo soy Peter Ortega y como siempre les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan en todas nuestras redes sociales donde nos encuentran como @TV Mi Gente. Nos vemos cada sábado en este recorrido fascinante donde contaremos siempre con expertos de lujo que nos ayudarán a convertirnos cada día en mejores seres humanos y juntos descubriremos lo mejor del arte, la cultura, la comida hispana y mucho más. ¡Feliz fin de semana!